Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo número 25 del tiempo ordinario. Son 34 semanas y hoy estamos en la semana número 25. Nos quedan 9 semanas para terminar el tiempo ordinario. Nos quedan 9 semanas para hablar sobre el Evangelio de Lucas, de lunes a sábado, y de Marcos, todos los domingos. En la primera parte tenemos que ver a Monseñor Romero en una escalada de dificultades humanas, normales para un país en convulsión, pero qué difícil. Comienza él desayunando con el canciller Héctor Dada Iresi, amigo de Monseñor Romero, y lo pone él como un buen cristiano, muy buen cristiano. Monseñor Romero le había pedido a Héctor Dada, canciller del gobierno que vino después del golpe del 15 de octubre de 79, le había pedido que hiciera llegar comunicación directa del arzobispado como embajador, como canciller, que hiciera llegar la información al Vaticano, a la Santa Sede. Acuerdan en este desayuno nombrar a don Pepe Simán, nombrarlo embajador, no solo un emisario, sino un embajador. Son estrategias de Monseñor y lo nombran embajador. La nunciatura actual, el nuncio actual, está segura, el nuncio, la nunciatura están seguros de que no se puede hacer nada en el país. No hay esperanza. Monseñor sí tiene esperanzas. Después, Monseñor tiene, como está tomado el arzobispado, tiene que velar por los capturados y que le devuelvan los cadáveres de los asesinados en los recientes desalojos por parte de las Ligas Populares 28 de febrero. Y en eso están cuando le avisan que otra vez Catedral está tomada. Qué problema para el país. Monseñor sale de una y cae en otra. Tomado el arzobispado, tratando de solucionar esa toma, allá hay 15 rehenes adentro, y ahora tomada Catedral. ¿Quién lo toma? El Bloque Popular Revolucionario. ¿Por qué? Porque les han asesinado a un compañero y lo están velando en Catedral. Así estaba de difícil la situación el 20 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor. Jueves 20 de diciembre. En el desayuno conversé con el canciller Héctor Dada, muy buen cristiano, con don Pepe Simán, con el padre Estrada y el padre Fabián Amaya. Analizamos la situación y se ve sumamente difícil. Sin embargo, tenemos confianza en Dios y animé a los civiles del gobierno que influenciaran para que el gremio militar también estuviera acorde con los esfuerzos de verdadera justicia social que anima los principios de la Junta de Gobierno. Luego tratamos también el asunto eclesial, poniendo especial énfasis en un viaje de un enviado especial a la Santa Sede, y en principio se acordó dar nombramiento más bien de embajador a don Pepe Simán, el cual está bien conocedor de los problemas jerárquicos y sacerdotales de nuestra iglesia. Espero que esta mediación va a hacer mucho bien a nuestra iglesia. El canciller expresó que en la actual situación la nunciatura más bien expresa que no hay esperanzas de cambios en este sentido en nuestra iglesia.
En nombre del arzobispado y por petición de las ligas populares 28 de febrero que ocupan el arzobispado, fue el padre Cortés y el bachiller Beto Cuellar, en nombre de Socorro Jurídico, a platicar con los militares de Casa Presidencial y sacaron la impresión de que hay buena voluntad, y esta misma tarde quedaron de resolver el problema que piden las ligas, o sea, la situación de los capturados y muertos en las ocupaciones que fueron desalojadas violentamente por cuerpos de seguridad. De Catedral informó Monseñor López que ha sido nuevamente tomada por el Bloque Popular Revolucionario y que allí velan un cadáver caído en un enfrentamiento, el cual va a ser sepultado desde la catedral. Platiqué esta tarde con don Ernesto Rivas Galón, que como cónsul de África del Sur venía a esclarecer algún punto del secuestro de aquel embajador, del cual no tenemos noticias ninguna. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es domingo número 25 del tiempo ordinario, domingo 22 de septiembre. Son lecturas muy apropiadas. Lamento que la primera lectura no la tengan en las Biblias no católicas, en las Biblias de la Iglesia Evangélica no está esta lectura del libro de la sabiduría, un libro muy cercano al final del Antiguo Testamento, muy cercano a la aparición de Jesús en la tierra. Sabiduría, capítulo 2, versículos 12 y del 17 al 20, dice lo siguiente: Se dijeron los impíos, acechemos al justo que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué manera de burlarse de Dios? Esta historia descrita en este trocito del libro de la sabiduría es prácticamente la historia de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría nombra sabiduría a Dios y dijo la sabiduría, en el principio estaba la sabiduría. La sabiduría hoy significa para nosotros saber. Y usted puede decir, como yo fui a la universidad y tengo un título, yo soy sabio. No. Hay campesinos, campesinas. Yo trabajo en el mercado Dueñas, hay vendedores en el mercado Dueñas, que aunque no sacaron ni tercer grado, pero son grandes sabios. Porque la sabiduría no depende de lo que usted estudie. La sabiduría se mide por la apertura que tenga usted a Dios. Dios habla. Y si usted está atento a escuchar, entonces usted es sabio. Usted ha estudiado un montón de estudios, de carreras, muy bien. Pero su corazón está cerrado, nunca va a ser sabio. Esta es una máxima. La sabiduría es estar abierto a la voz de Dios. Lo que describe el capítulo 2 de sabiduría es como los impíos, que están cerrados, que no están abiertos a la sabiduría de Dios, por eso se llaman impíos. Pío significa limpio, impío significa no limpio.
Los que no están limpios no están abiertos a la voz de Dios. Y si no están abiertos a la voz de Dios, no van a entender por qué uno que sí está abierto, un sabio, les reprende sus pecados. Ellos creen, los impíos creen, que torturando, acechando, acosando, difamando, matando, creen que con eso están haciendo un bien. Están poniendo a prueba al sabio. Estamos bien cercanos, tal vez 35 años antes de que nazca Jesús, cuando se escribió este libro. Martín Lutero dijo que este libro no era inspiración y lo sacó de la lista. Sacó primera y segunda Macabeos, también sacó a Ruth y sacó a Tobías. Dijo, no, estos no son, porque no están escritos en idioma hebreo. Entonces, los que siguen la tradición de la Biblia evangélica depurada por Martín Lutero, entonces tienen 7 libros menos. Los evangélicos protestantes le llaman libros apócrifos, nosotros le llamamos deuterocanónicos. Están en una segunda lista, eso significa deutero, segundo, canon es listas, deuterocanónico, segunda lista, pero son inspirados. Estos impíos representan a los reyes y sacerdotes de todo el Antiguo Testamento, que cuando un profeta les hablaba, preferían matar al profeta que hacerle caso. Por eso Dios los llevó al exilio, los restauró y al final Dios guardó silencio 400 años. Ya no les mandó profetas, ya no quiso mandar profetas, hasta que apareció Juan Bautista, 6 meses antes de que llegara Jesús. Los impíos creen que la vida del justo termina con la muerte. Vamos a probarlo. ¿No dice que tiene alguien que lo cuida, pues? Le vamos a dar una muerte ignominiosa. Lo vamos a torturar, a ver si es cierto que tiene paciencia. El libro de la sabiduría rebasa esos simples conocimientos de la vida. No todo es esta vida. Hay algo más que esta vida. Los impíos no lo entienden. Aquí en el país creyeron que dándole un disparo en el pecho a Monseñor Romero se iba a quedar callado. Y Monseñor habla todos los días en este programa. Ayer escuché cómo habló en la YSUCA. Y sí, y sigue hablando en muchos lados. Paulino Espinosa acaba de presentar su libro Doy Fe. Él fue de las comunidades que se le base junto con Piquín. Y Yolocán Baíta, correcto. Ahí habla Monseñor Romero. Los impíos, los que financiaron, que todavía andan vivos, los que financiaron el asesinato de Monseñor Romero, los que dieron los 1000 colones al francotirador para que le pegara un disparo con un calibre 20 en su pecho y le pegaran el ventrículo izquierdo. Sí, creyeron que con un disparo iban a callar a Monseñor Romero. Se equivocaron. Monseñor Romero sigue hablando. La segunda lectura está tomada de Santiago capítulo 3, versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 3. Y dice lo siguiente: donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden en envidia y no alcanzan nada, se combaten y se hacen la guerra. No tienen porque no piden,
Piden y no reciben porque piden mal, para dar satisfacción a sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo les he dicho que la carta de Santiago es una carta bien radical. No admite más o menos. El más o menos no existe en Santiago. O usted recibió la sabiduría de arriba, o usted es un simple mortal. Si usted es un simple mortal, bueno, por eso hay envidias, rivalidades, pelean entre ustedes, se matan por las cosas. Si ustedes no tienen la sabiduría de arriba, por eso pasa todo eso, las guerras. Yo no entiendo cómo Israel, el actual Israel, cómo no valora la palabra paz. ¿Cómo no darse cuenta que es bonito estar en paz con los vecinos? No sé cómo Israel no se da cuenta de la paz. Estados Unidos con las Naciones Unidas en 1948 le dieron un terreno, por fin le dieron una tierra. Aquí está, desde aquí hasta aquí es tu tierra. Y empezó Israel a comerse la tierra vecina, y hoy les ha dejado una franjita. 2 franjas para ser específicos. La franja de Gaza y Cisjordania. 2 lengüitas de todo el terreno palestino. Pero si tu tierra era esta. Pero empezó a comerse la tierra. Y acaba de iniciar una guerra contra la franja de Gaza, para destruir la franja de Gaza. Cisjordania le metió un montón de colonias para que no gobiernen los de Cisjordania, sino gobiernen los colonos israelitas. Y acaba de iniciar otro bombardeo contra el Líbano. ¿Por qué no valorar la paz? Y Santiago dice, es que para que haya paz, tiene que haber justicia. Papa Pablo VI proclamó eso. El nuevo nombre de la paz se llama justicia. Si usted hace justicia, hay paz. Y si usted no valora la paz, se va a quedar con la guerra, el desenfreno, la rivalidad, la envidia, la pelea, el combate entre ustedes. ¿Por qué no valorar la paz? ¿Qué cosa puede ser mejor que tener paz? Para los que no son salvadoreños, yo les puedo contar, como cualquier salvadoreño seguramente, aquel 31 de diciembre de 1991 había habido una serie de rondas de negociación. El presidente Cristiani no quería ir a Nueva York. El secretario de la ONU lo mandó a llamar. Él no quería ir. Finalmente fue. Y alrededor de las 12 de la noche, 10 minutos antes, parece que algunos dicen que hay minutos después, se nos llegó el aviso, el anuncio, la noticia de que se había acordado el fin de la guerra civil que llevaba 12 años en el país. Hay que ver la emoción de este pueblo cuando llegó esa noticia. Hubo cohetes, se repicaron las campanas, lloramos, nos abrazamos en las calles, se acabó la guerra. Quien no valora la paz vive de la guerra, vive de la discordia, de la división, del contubernio, como lo describía el libro de la sabiduría en capítulo 2. Probemos a este justo, a ver si es cierto. Lo vamos a torturar, lo vamos a ver si tiene paciencia, y le vamos a dar una muerte ignominiosa, y no dice que tiene alguien que lo cuide. El que no valora la paz, como ahora estamos viviendo otro tipo de paz, el que no valora la paz
vive en contubernios, vive en discordias, vive en la maldad. Santiago es radical. ¿Quieres la paz? Entonces haz justicia. No nos manda Santiago, no dice, ¿quieres la paz? Haz injusticia. No. Haz justicia. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. Por eso cuando Santiago exalta la sabiduría que viene de arriba, porque el que tiene la sabiduría que viene de arriba es un sembrador o una sembradora de paz. Vamos al Evangelio de Marcos, un evangelio bastante simple, sencillo, no tan detallista como los otros evangelios, pero Marcos es Marcos y merece una explicación. Marcos 9, del 30 al 37, dice lo siguiente: Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Marcos. Marcos tiene una intencionalidad de que hay que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Y si Jesús va a ser reconocido como el Hijo de Dios, entonces todos los que están con Él deben hacer lo que manda el Hijo de Dios. Cuando Él anuncia que el Hijo de Dios, Marcos, el Hijo de Dios, va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Él les habla de lo que va a pasar con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios. Pero los discípulos no le hacen preguntas sobre eso. Temían hacerle preguntas. No comprendían, pero no le hacían preguntas. Marcos a los 12 apóstoles los deja como unos inútiles en todo el Evangelio. Nunca comprendieron que Jesús es el Hijo de Dios, nunca. Aquí está la prueba. Jesús anuncia su pasión y ellos están discutiendo quién será el más grande. Cuando se maten a Jesús, ¿quién va a ocupar el lugar de Él? ¿Quién es el más grande? Yo, el más viejo, yo, el más joven, yo, el que... Es decir, discutían.
Y el Hijo de Dios, en Marcos, el Hijo de Dios les dice: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Les puso un niño: el que acoge a uno de estos mis pequeños, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, acoge al que me envió. Y los discípulos no entienden nada. Este es Marcos. Podemos traducirlo por lo que hemos estudiado del libro de sabiduría y el libro y la carta de Santiago. Estos 12 en Marcos quedan que no tienen abierto el coco, no tienen abierto el corazón para entender la sabiduría que viene de arriba. Están cerrados en Marcos, no así en Mateo, en Lucas y en Juan. Están cerrados, no tienen capacidad de entender la sabiduría de arriba. Pero es la intención de Marcos. El único que comprendió, el único que reconoció a Jesús como Hijo de Dios fue el centurión. El Padre lo reconoció en el bautismo, el Padre lo reconoció en la transfiguración, y el centurión en la cruz, ya muerto Jesús, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estos, los 12, nunca entendieron que Jesús es el Hijo de Dios. Les pone el ejemplo del niño. Quien acoge a este niño, quien acoge a uno de estos pequeños, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. ¿Qué más podemos aspirar sino acoger al que envió a Jesús? Bendiciones para todos y para todas.